¿Cómo hacemos el ¿Cómo hacemos un mejoramiento genético simple que es en base a la selección fenotípica? Y acá dice selección artificial. La selección artificial implica, nos vamos a poner en el caso, que ustedes me llamen a mejorar, creo que el ejemplo está hecho con vacas, así que está bien, la producción de leche en un campo. Y los contratan como los jefes veterinarios que tienen que ver a las vacas, pero más encima tienen que hacer los planes de manejo productivo, porque eso uno no hace solamente la parte médica, sino que te van a hacer mejorar todo. O sea, en el fondo, hacerte cargo un poco de los animales, la producción y todo eso. Entonces te dice el proceso por el cual yo voy a seleccionar individuos de manera artificial de una población de fenotipos preferidos para su posterior cruce. Y eso se hace mucho, por ejemplo, con los perros, los gatos. Uno tiene animales de raza y lo que tú quieres es el mejor animal siempre, en cierta característica que tú elegiste. Los alelos aditivos son los principales responsables de la selección artificial. Nosotros habíamos visto en clases anteriores de que teníamos genes, la varianza ambiental, la varianza de genes que actúan por dominancia, la varianza de genes que actúan por epistasis y la varianza de genes que actúan de manera aditiva. Y dijimos que en este caso yo voy a identificar los tres genotipos. En este caso yo identifico solo dos porque estos son iguales, hay dominancia completa, y solo veo estos dos en el fondo. Acá veo tres. Estos no veo nada, veo una interacción y todo confuso. Entonces en el fondo esto a los productores les gusta mucho porque yo puedo en el fondo ver a los tres genotipos y saber cuál es mejor de acuerdo a lo que yo estoy escogiendo. Entonces la selección artificial, los genes aditivos son los principales motores de esto. Y la herencia va a ser o sea, el estimador que era la heredabilidad, va a ser muy útil para poder predecir el impacto o la posible selección que haya. ¿Ya? Entonces eso está... ¿Qué pasó? Me arrancó la clase. Entonces, esto mismo tiene los criterios de selección. La selección artificial es un procedimiento en el cual es súper simple. O sea, yo cojo los individuos que más me gustan. Selección artificial. Y esos individuos son los que yo hago que se reproduzcan, no los otros. Entonces, acá yo elijo reproductores para la siguiente generación sobre la base de algunos criterios, de acuerdo a lo que tú quieres, que son criterios fenotípicos, porque estamos viendo productividad, estamos viendo estatura, no sé. Entonces, en el fondo, son algo que es fenotípico. Y puedo ver a sus individuos, a sus hijos, en base a sus hijos, al valor de reproductivo, a los parientes, ¿no es cierto? Y descarto a los individuos que no me interesan. Yo los pongo en una sala, o lo que sea. Entonces acá tengo el grupo seleccionado de individuos, los vendo. Si ustedes se fijan acá, vamos a imaginar, este es el gráfico. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo la población. Esta es la media de esta población. Y estos son los individuos que más producen. Esos son los individuos que yo quiero que sean los papás de las próximas generaciones. Entonces estos individuos yo los selecciono para reproducción. Yo lo que espero el próximo año, al año siguiente, o no sé cuánto dijeron que los cerdos, 3 meses, a los 3 meses siguientes, que los hijos que nazcan sean así, un poco mejores que los anteriores. O sea, si yo saco la media de la generación F1, va a ser mejor que la media de la generación 0. ¿Ya? ¿Cuánto mejor? Va a depender de cuánto bueno eran estos. Entonces, aquí hay un delta. ¿Ya? Acá hay una diferencia. Esta es la media, la vamos a poner X0 y esta la vamos a poner la X de la F1. Entonces, yo puedo medir la resta de esto y a eso se le denomina respuesta a la selección. ¿Qué también fue mi selección? Mientras más grande sea este número, mejor respuesta yo tengo. Más modifiqué lo que viene. Entonces, esto es importante. Estos individuos que están acá, los seleccionados, tienen su propio promedio. Tienen su propio promedio.
Y la diferencia entre este promedio, que son los promedios de los seleccionados, menos el promedio de la población original, se denomina diferencial de selección, o S. Aparece como DS o S. Entonces acá, la lógica es lo que impera. Vamos a buscar. Y tenemos todo esto que les estoy mostrando acá. Estos son los individuos seleccionados. La diferencia de estos individuos seleccionados con el promedio de la población en general me da el diferencial de selección. Y cuando estos se reproducen, la media de los hijos, que es la media 1, menos la media original, me da la respuesta a la selección, que también fue esa selección. ¿Ya? Pero fíjense que la respuesta a la selección va a depender también, o está relacionada con la heredabilidad. Si el carácter tiene mucha heredabilidad, una heredabilidad alta, eso lo vimos en la clase pasada, ¿me conviene o no me conviene hacer un manejo genético? Si la heredabilidad del carácter es alta. ¿Sí o no? ¿Qué significa la heredabilidad? ¿Se acuerdan? Heredabilidad. La heredabilidad significaba cuánto de la diferencia que yo observo entre los individuos corresponde o obedece a factores genéticos. Si la heredabilidad es alta, ¿me conviene hacer cruces para obtener una mejora? ¿Sí o no? Sí. Si la heredabilidad es baja, ¿qué significa? Significa que la diferencia que yo observo entre los individuos obedece en realidad a factores ambientales, no genéticos. ¿Me conviene hacer cruces? No, me conviene cambiar el ambiente. Modificar el ambiente, modificar el alimento, qué sé yo. Entonces, en el fondo, esta respuesta a la selección sí está relacionada con la heredabilidad, porque yo estoy evaluando qué pasa con los individuos que nacen. Entonces, ¿cómo se relaciona la heredabilidad? Así. Dice, heredabilidad por eso. Ahora, si yo quiero que mis individuos produzcan mucho más, los que nazcan, que los individuos originales, ¿qué podría hacer yo para mejorar la respuesta a la selección? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué podrían modificar? Yo quiero que los hijos sean mucho mejor que los padres, pero así lo máximo mejor. ¿Qué harían? Esto es clase de pensamiento crítico. ¿Qué harían? Miren la fórmula. ¿Qué harían? A eso son las fórmulas. ¿Qué modifican? Yo quiero aumentar esto. ¿Qué puedo hacer para que ese número sea más grande? Eso son las matemáticas. No es para calcularlo, sino que es para saber qué es lo que harían ustedes. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo que cómo hago que este número crezca? Miren la fórmula. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué pasa si subo S? ¿Aumenta R? ¿O disminuye R? Aumenta R, se está multiplicando. ¿Qué pasa si subo heredabilidad en el H cuadrado, así que parece? ¿Aumenta R o no? Aumenta. Entonces, mientras más alta la heredabilidad, mejor respuesta. Mientras más alto S, mejor respuesta. ¿Qué es lo que es S? El diferencial de selección. O sea, mientras más yo seleccione individuos como más grandes, más grandes tengo. Ahora, si lo veo así, mientras más la diferencia entre la F1 y la F0, que en el fondo el promedio de los hijos y el promedio de los padres, más grande va a ser esa respuesta a la selección. Ahora acá aparece otro S, ya lo vamos a ver un ejemplo con eso. Ya lo vamos a ver. Entonces acá dice respuesta a la selección. La respuesta a la selección es la diferencia entre la media de los descendientes y de los padres seleccionados con respecto a la media de las generaciones parentales de la selección. ¿Qué significa eso? Esto. Que es la diferencia entre los promedios de los descendientes menos el promedio original de la población. Eso es la respuesta a la selección. La respuesta a la selección o progreso genético está dado por la diferencial de selección y la heredabilidad del carácter. La heredabilidad es un estimador que depende de la población y depende de dónde está esa población. ¿Se acuerdan?
Entonces, el diferencial de selección es la diferencia entre la media de la población y los padres seleccionados, y la respuesta a la selección es la diferencia entre la media de la población basal y la media de la descendencia. Y también depende del diferencial de selección y de la heredabilidad. Entonces, si yo quiero mejorar estos individuos, vamos a pensar que son individuos altos. ¿Ya? Si yo, este genotipo es más alto, este es mediano y este es pequeño, ¿cómo yo mejoro a los hijos? Quiero que mis hijos sean más altos. ¿Qué es lo que harían? Podríamos eliminar a los recesivos y cruzar solo los individuos altos, ¿verdad? Entonces yo empezaría a cruzar a los individuos altos y la primera generación tendría lo siguiente. Voy a dibujar la generación. Tendría esto. Selecciono estos que están acá, que son los más altos. ¿Sí? Los cruzo, los otros no. La generación siguiente, esta es la primera generación, me salen desplazados acá. Esto es lo que gané. Esa es mi respuesta a la selección. Después vuelvo a seleccionar los más altos. La siguiente generación, vamos a pasar un poquito, se me desplaza acá. Ahí está con respecto a esa. Vamos a poner respuesta 1, respuesta 2 y con respecto a la anterior, más. Ahora selecciono esto, me quedan acá. Y después selecciono eso, me quedan acá. ¿Lo puedo hacer para siempre? Enter. O sea, si yo siempre uso un individuo más alto, voy a tener de repente un individuo de 3 metros. ¿Por qué no? ¿Por qué se agota? ¿Ah? La heredabilidad puede variar. La heredabilidad, o sea, en realidad la heredabilidad es como un número medio fijo igual. Pero ¿por qué se agota? Pero sí tiene que ver con eso. Piénsenlo así. Lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a imaginar, habíamos definido eso de ahí. Estos individuos son así, acá hay así, 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 aquí son más de este tipo. Yo seleccioné acá individuos así, así, para reproductores, para la próxima generación. Después volví a seleccionar. Y ahora seleccioné así, para la próxima generación. ¿Ya? Ahora selecciono aquí. ¿Puedo seguir mejorando? No. Eso lo vimos con los ejemplos anteriores, ¿se acuerdan? Con los ejercicios anteriores. Yo puedo reemplazar P, pero si P ya está en un 90%, ¿cuánto puedo mejorar? Un 10%. Y si está en un 99%, ¿cuánto puedo mejorar? Un 1%. Y si está en un 100%, ¿cuánto puedo mejorar? 0%. Entonces no puedo hacer esto indefinidamente. Y hay un problema mayor. Fíjense, ¿qué pasa acá? Son todos iguales. No hay variabilidad. ¿Y eso es bueno? No. Eso pasa con la consanguinidad. Entonces, si yo escojo pocos individuos, y esto hago link con la clase, con la unidad 2, si yo escojo individuos de mi población, siempre pocos individuos para ser reproductores, la variabilidad genética en la próxima generación es poca. Y voy a terminar cruzando parientes. Y eso tiene consecuencias genéticas. Lo vimos con el factor, ¿se acuerdan del factor de consanguinidad? El aumento de la homocigosis, hay disminución reproductiva, disminución de fitness. Entonces no es bueno. Lo puedo hacer, pero hasta un cierto punto. El punto es que el productor les va a decir, ya, pero yo quiero que me calcules cuánto mejor van a ser la próxima generación si hacemos estas modificaciones. Y tú no le puedes decir, mira, los vamos a cruzar y vamos a esperar y vamos a medir. No, ¿como cuántos meses te tengo que pagar esta cuestión? Tomáis café. Él quiere un cálculo, quiere que tú le predigas el sistema. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a predecir, calculando cuánto mejor tú vas a tener una respuesta en base a los datos que tienes, sin tener que esperar a la cruz. Entonces, esto es lo que estábamos viendo recién. A medida que la selección se optimiza, el potencial genético para un carácter cuantitativo será cada vez, y aquí viene lo que decía Melanie, la heredabilidad va a variar, se va a hacer cada vez más pequeña, porque cada vez voy a poder pasar menos a la siguiente generación el carácter que me interesa, porque cada vez hay menos opciones, ¿verdad? Entonces yo estoy fijando alelos al final. Entonces acá tenemos un ejemplo. Quiero hacer el ejemplo, después voy a llegar a eso.
puedo hacer este ejemplo. Voy a hacer antes otro ejemplo. Más simple. Vamos a borrar acá y vamos a dejar esto. Vamos a hacer un ejemplo más simple y después vamos a pasar eso. Que tampoco es difícil, pero es más, tiene más cosas. Por eso es más completo, digamos. Imaginemos este ejemplo. En la guía también hay ejercicios de esto. Imaginemos este ejemplo. Vamos a tener qué carácter quieren mejorar. Inventemos algo, que tenemos. ¿Ah? ¿Qué carácter quieren mejorar? ¿Alguna cosa que les interese mejorar de algo? Mi personalidad, no. No, porque animales, bueno, también soy animal, pero de animales productivos. Imagínense ustedes van a un banco y nos contratan. ¿Para qué nos gustaría trabajar en tiempo? Están encargados de mejorar el plantel productivo de algo, pero ¿de qué les gustaría? Ya, no se ponen en eso. ¿Ah? Lechería. ¿Huevos? ¿Producir más huevos? ¿O más grandes? ¿O más huevos? Entonces, vamos a producir huevos. Los que están acá, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor si fuera grasa, porcentaje de grasa a la carne, yo creo que tengan menos grasa. Estaría mirando los individuos de acá, ¿verdad? Entonces vamos con eso. Ya, los individuos que están acá producen más huevos. Vamos a imaginar cuánto producen huevos en la gallina. ¿Tiene su número, señor Mateo? Como 6. ¿Ah? 6. 6 huevos. Ya, entonces el promedio son 6 huevos. Estas que están acá producen 10. O sea, por aquí está 10 y aquí está 1. Entonces, imaginemos esto. Yo los contrato a ustedes porque quiero que mi granja produzca más huevos. Y no quiero tener miles de pollos enjaulados, gallinas así como terribles, sino que quiero gallinas felices y que produzcan hartos huevos. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, primera pregunta, ¿cuánto mejor son las gallinas que más producen? ¿Cuáles son? Las que están en la esquina. ¿Cuánto producen en promedio? Vamos a imaginar que en promedio, estos son los máximos, producen 8. Entonces, mis mejores gallinas, las seleccionadas, las vamos a seleccionar para hacer las futuras mamás de los pollitos, producen 8 huevos. El promedio de la población, le voy a poner X0, produce 6 huevos. Mi diferencial de selección, S, es los individuos seleccionados en promedio menos los individuos originales. O sea, son 2 huevos. Esa es la diferencia entre los mejores y el promedio de la población completa. 2 huevos. Y ustedes, yo les digo, ¿y cuánto, si yo selecciono esa gallina para la reproducción, cuántos huevos van a producir los hijos de esa gallina? La respuesta a la selección. La respuesta a la selección son el promedio de los hijos, huevos, menos el promedio de la población original. Que yo no quiero esperar a que nazcan los pollitos, que tengan los huevitos, quiero saber antes. Entonces yo sé que R también es S por heredabilidad. No me dijeron la heredabilidad, vamos a imaginar que la heredabilidad es 0,4. Un número que inventé. Entonces, si la heredabilidad es 0,4, sería. ¿Cuánto es? 2. ¿Cuánto sería? ¿Cómo? No, porque voy a tener que meter igual lo que no quería meter, pero lo voy a decir igual. Lo inventé. Dije que la heredabilidad era 0,4 como dato. Eso lo puedo encontrar en un libro, un catálogo. Ojo que la heredabilidad depende de la población y del lugar donde estoy. 0,8. Entonces puedo que haya usado de la biblioteca y que es más o menos nomás. Pero bueno, es lo que tengo. 0,8. 0,8. ¿Qué significa eso? Porque yo no le puedo decir, no me pueden decir a mí que yo soy el que produce los huevos y la respuesta a la selección va a ser de 0,8. ¿Y qué significa? ¿Es malo? Bueno. ¿Qué significa eso? No, no es por ciento, pero sería 0,8 huevos más. O sea, los hijos van a producir en promedio casi un huevo más, ¿no? Con esa selección. Oh, ¿verdad? ¿Qué harían para mejorar ese número? No es alfa. Pero sí, está bien. Tienen razón. Pero estamos en algo más simple, porque alfa sería, claro, reemplazar, tienes toda la razón, reemplazar alelos que están asociados a la producción de mayor huevo por los otros. O sea, escoger más individuos homocigotos en ese sentido. Eso sería una solución.
Pero viéndolo acá, eso me concluiría a mejorar ese. O sea, mientras, es lo que tú acabas de decir, pero lo dijiste más profundo, porque si le decía al productor de huevo, oye, voy a mejorar el alfa, ¿qué está hablando? Entonces, claro, voy a mejorar, voy a introducir más alelos asociados a la producción de huevos más grande. Y eso es mejorar este S. Eso podría ser una solución, ¿verdad? Entonces, la otra solución sería mejorar este heredabilidad. ¿Cómo mejor heredabilidad? La heredabilidad, si se acuerdan, podría achicar la varianza fenotípica. O sea, por eso el criadero, y ahí encuentran la gallina con los huevos felices, es como tener las condiciones más homogéneas posibles, o sea, eliminar la variante ambiental. Todos comen lo mismo, todos tienen la misma luz, todos tienen... Porque así tú achica este número y aumenta ese. Pero eso es precisamente lo que a la gente ahora no le gusta. Porque uno asocia con los animales y como que tiene que... No sé, me como un huevo mala onda y como que manejo mal. Ya, esa es la respuesta a la selección. ¿Por qué no me sirvió el ejemplo mucho? Porque ¿quién produce los huevos? La gallina. ¿Los gallos producen huevos? No. No. Hay un solo sexo involucrado. Y como hay un solo sexo, más encima tengo que dividir esto por dos. Peor. Es poco. Tú me dirías, ¿sabes qué? No me gustó tu selección de ejemplo. ¿Por qué el problema es tan poca la ganancia? Porque los mejores individuos en promedio producen un poquito más que los individuos de la población normal. Esto cambiaría si a lo mejor los individuos seleccionados, no vamos a poner acá que los que más producen son 15 huevos y el promedio es 10, ya ahí la cosa mejor. Ahí seleccioné individuos, lo que tú decías, hice un alfa mejor, seleccioné mejor individuo. Entonces, acá hay un ejemplo, cuando uno usa, voy a llegar a la materia del tiro, ya lo introduje, que es lo que está acá. Yo puedo aumentar la respuesta a la selección con dos cosas, o con tres cosas. Puedo aumentar la heredabilidad y puedo aumentar el S. Pero el S es usar los individuos, mientras menos individuos yo utilice para reproducir, o sea, los más grandes, los que producen más huevos, los que producen, las dos gallinas que producen más huevos, van a tener un impacto mucho mayor a que si ocupo 10 gallinas que producen hartos huevos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mientras yo más haga la selección de los individuos reproductores sea más intensa, mejor va a ser mi S. Pero eso tiene un peligro, porque disminuye variabilidad. Yo puedo aumentar la heredabilidad, puedo aumentar la intensidad de selección. ¿Qué es la intensidad de selección? Imagínense que ustedes me preguntan a mí, como productor de huevos, ¿cuáles son tus mejores gallinas? ¿Cuánto producen en promedio? Y yo no sé. No sé, yo digo, mira, no sé, escoge tú el 20% mejor de las gallinas. Un 20% de las mejores gallinas. O sea, en el fondo tengo mi población 100%, quiero el 20% mejor. Esa es mi elite, es como la selección nacional. Esa es mi elite. Eso es la intensidad que está acá, la intensidad de selección. Y esa intensidad de selección se usa cuando yo no sé el promedio de los mejores individuos. Está acá. Y ese se calcula por la intensidad de selección, por la varianza fenotípica. ¿Qué es lo que es esta varianza? Es cuando te dicen, mira, las gallinas producen 10 huevos más menos 2. Esa es la varianza, más menos 2. Pueden ser 12 o pueden ser 9. ¿Sí? O sea, u 8. Entonces, el carácter de distribución normal y depende solo del porcentaje de los padres seleccionados. Entonces, aquí tenemos que ir. Hay una tabla. Yo les voy a enseñar a usar esa tabla, es fácil. Esta es la tabla, que a veces aparece en las pruebas. Y acá tú tienes el porcentaje de los individuos seleccionados. Entonces, en esta tabla nos vamos a fijar en esto y no en estas dos columnas, y solo esta. Y corresponde a un cierto porcentaje. Si yo escojo el 0,1% de la población, estoy escogiendo a los mejores de los mejores de los mejores, el 0,1%, y igual a 3,367. Es un número que es más grande que ese, que es el 2,4. Cuando yo escojo el 2% de los mejores. Si cojo el 7% de los mejores, iba bajando, porque estoy siendo menos intenso por la selección. Mientras más intenso soy, más alto es I. Mientras más alto I, más alto es ese. Pero si yo cojo un 0,1% de la población, eso es como casi nadie. Es súper pequeño lo que estoy escogiendo. Entonces tengo un problema de variabilidad finalmente. Entonces tengo que equilibrar las cosas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y acá también tengo algo interesante que lo acabamos de aplicar con los huevos.
cuando la selección se varía entre los sexos, yo voy a tener que usar el promedio. Por ejemplo, los machos que producen carne, ¿producen lo mismo que producen la hembra o producen más? Producen más. Entonces tiene un diferencial de selección distinto. El promedio de los machos va a ser más grande que el promedio de la hembra. Entonces tengo que usar el promedio de ambos para calcular ese. Si estoy con solo un sexo, por ejemplo la producción de huevo en gallina, la producción de leche en vaca, la producción de espermio en toro, tengo que usar la mitad, porque estoy usando un solo sexo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso para calcular la respuesta de selección. Vamos a hacer un ejemplo completo de aquí. Dice así, este ejemplo está súper bueno porque abarca todo. Un productor de leche desea seleccionar fenotípicamente al mejor en su cartera, el 70% de las mejores vacas. Ya, partamos con eso. 70% de las mejores vacas. ¿Es una buena o mala selección según ustedes, que son los expertos? ¿Sí? Estoy escogiendo el 70% de los mejores. Imagínense la U. Voy a escoger a los alumnos para representar a la Universidad de Medicina Veterinaria de la UTLA en Europa, en una competencia internacional. Voy a escoger al 70% de los mejores alumnos. ¿Será buena la selección o no? ¿Qué le dirían ustedes a ese productor? Hay que disminuir. Hay que disminuir, o sea, es como decir, voy a hacer la selección chilena para que nos represente en los Juegos Olímpicos. Escogeremos a todos los atletas. Como, ¿y cuál es el mejor? No importa, están todos. Todos clasifican. No tiene ningún sentido. Entonces el productor está haciendo, es como alguien que, yo siempre hago este ejemplo, como me imagino como un viejito que te contrató y le gustan sus vacas. Entonces quiere, todas las vacas son todas buenas, pero esta produce poca leche, sí, pero está nada mal. Y esta también, pero es que la conozco hace tanto tiempo. Y tú, pero oye, escoge la mejor, pues. Es que son todas buenas, escógeme el 70%, y dejó 30% afuera. O sea, la media está acá y el tipo escogió todo eso, casi a todo asco. Entonces, ¿cuál sería la respuesta corta? ¿Va a tener una buena respuesta a la selección o no? No. ¿Va a mejorar mucho la producción? No. Bueno, pero él quiere hacer eso. Y dice, tú vas a la biblioteca y dices, mira, la heredabilidad del carácter producción de leche aproximadamente 0,21. ¿Es alta o baja la heredabilidad? Baja, va encima. No es tan alta. Ya, ok. Y te dice, tú le preguntas al productor, ¿y cuánto producen sus vacas, señor? Miren, en promedio mis vaquitas producen 600 más o menos 340 kilos de leche al año. Este más o menos corresponde a la varianza fenotípica. Ese número. Eso es lo que tienen que acordarse. Y el promedio es 600. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser, más o menos producen las vacas 600 más 340, esos son 940 litros, o producen 340 litros. Así se mueve el promedio. Ya, es bien variable, porque escogió el 70%. Entonces, bueno, no es por eso, tiene una gran desviación. Ok, el promedio, te dice, la pregunta, lo primero que tienes que calcular es el promedio de los padres seleccionados. Pues tú no lo sabes. ¿Cuál es el promedio de los padres seleccionados? ¿Cuál va a ser? Si yo selecciono el 70%, ¿cuál va a ser? El promedio debería estar por acá, de los padres seleccionados. Porque el promedio de los padres seleccionados menos el promedio de la población original me da ese. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el promedio de los padres seleccionados? ¿Cómo calculo eso? Yo sé que ese es igual, en este caso, a la intensidad de selección por la varianza fenotípica. ¿Cuál es la intensidad de selección? ¿Cuánto seleccionó el tipo? Los 70 mejores. 70%. Nos vamos a la tabla. La tabla, aquí dice la tabla. 70%. 11, 12, 14, 30, 60, 70. 70%, mi I es 0,497. Entonces, sería, ese sería igual 0,497 por la varianza que eran 340 kilos. Perfecto. ¿Cuánto sale eso? Es por... Ay, 0. ¿Qué dice? 0,497 por 340, que eran los kilos. 168. Mira, esto es la producción. Como 100. 98. 68,98.
kilos de leche, no se olviden de la unidad. ¿Saben qué estamos hablando? Ok, entonces tengo eso. ¿Cuál sería el promedio de los padres seleccionados? Ahora lo puedo sacar. Yo sé que ese es 168.98 igual XS, que no sé, eso lo estoy tratando de sacar, menos 600, que era el promedio de la producción de leche. Entonces eso sería 600 más 168.98. Eso sería el promedio de los padres seleccionados. ¿Cuánto es? 168,98. 768,98. Se fijan que aquí, por aquí, un poquito más, un poquito mejor que la población, ¿no? Porque el tipo cogió casi todo. Entonces no es mucho mejor. Ya, perfecto. Ok, kilos de leche. Después preguntan. Vamos a hacer este primero. Ah, no, la respuesta a la selección artificial, R. Ya entonces la pregunta de oro. ¿Cuánto van a producir los hijos de estos individuos seleccionados? Como el IF. Y R es S por la heredabilidad. Tenemos S, 168,98 por la heredabilidad que es 0.21. ¿Pero quién produce la leche? Por lo tanto tenemos que dividir eso por 2. Porque son hembras. Ya, ¿cuánto da eso? Eso dividido en 2. 17,74. 17,64. 74. Entonces eso es la respuesta del señor. Ustedes van con su tablet, así todo como elegantes, vestidos de verde, y le hacen la cuestión y dicen: los hijos de estos individuos seleccionados producirán 17,74 kilos más de leche al año. Mucho. Y te va a decir, pero eso no es nada. Bueno, si usted escogió los 70%, a lo mejor es más. Escoja menos, escoja el 30% mejor, el 20% mejor, pero no coja el 70%, nosotros casi escogerlo a todo. Estáis dejándolo todo adentro, de una gracia. Entonces, ahí está la respuesta. Perfecto. Y acá después dice, la respuesta de la selección artificial si la selección natural opera un 9% en contra. Eso por ustedes me preguntan. ¿Qué significa que la selección natural opere un 9% en contra? Quizá en el parto, los mueran. Exacto. Algo pasa y hay una selección en contra en un 9%. Eso significa que un 9% menos 100, que son un 91% de individuos que sí están bien. Lo que tú dijiste, o sea, si tú le preguntas al tipo, dígame cuál es la selección en contra que usted ve en su campo todos los años, te va a mirar con cara de, ¿qué está hablando? ¿Qué es eso de selección? ¿Seleccionamos el 70%? No, si no se trata de eso. ¿Cómo lo ves tú? Como lo que tú acabas de decir, como algo que pasa y que alguien muere, porque la selección está asociada a la reproducción, ¿se acuerdan? O a la sobrevivencia. Entonces, aquí estamos viendo selección en contra. ¿El tipo sabe o no sabe el maneja el campo cuántos animales se le mueren al año? Sí sabe. Sabe. Porque tú perdí una vaca y sufrí. Sobre todo si escogió el 70% porque ama a su vaca. Entonces, el tipo sabe cuántos animales se mueren y la mortalidad es un 9%. Eso te está diciendo. Por lo tanto, ¿quiénes sobreviven y producen leche para el próximo año? Un 91%. Eso son los individuos que van a llegar a ser productivos. Por lo tanto, este número además lo tenéis que multiplicar por 0,91, que es el porcentaje de los individuos que sobreviven. Porque hay 9 que están seleccionados contra, 9%. 16 por 0,91, 16,14. 16,14. O sea, en realidad, el próximo año, con la selección que hizo, él va a ganar 16,14 kilos de leche. Eso es súper poco. Alcanza para alimentar una familia. Es mala la selección que hizo. ¿Cuál es el promedio de los descendientes entonces? ¿Cuánto van a producir los futuros descendientes? Yo sé que la respuesta es también esto. Y si la respuesta es 16,14, la respuesta de la selección es igual al promedio de los descendientes, que lo desconozco, menos el promedio original, va a ser 600 más 16,14. O sea, los hijos van a producir 616 kilos de leche. O sea, casi nada mejor que el promedio. ¿Qué es lo que le aconsejaría a este tipo?
la selección, que se llama intenso con la selección, que escoja no el 70%, que escoja el 20%. A ver, ¿qué pasa si escoge el 20%? Si escoge el 20%, estamos cogiendo aquí los mejores, 20%. ¿A qué corresponde? Lo vamos a hacer con otro color. ¿A qué correspondería el 20%? Veamos. Acá está. 400. 1400, ¿verdad? 1400. 1400. Entonces esto sería en realidad 1400 por 340. ¿Cuánto es eso? Estoy haciendo el azul para que vean el cambio de lo que ustedes están aconsejando. 476. 400 kilos. Hoy se ve mejor que 168, harto mejor. Ahora saquemos el promedio de los seleccionados. Sería 476. Me falta multiplicarlo por. No, ya lo hicimos. 476 por más 600. Eso sería el promedio de los seleccionados. ¿Y eso sería? 1076 kilos. Eso es lo que producen los seleccionados. Harto más. Y ahora si con esto calculamos la respuesta a la selección. La respuesta a la selección sería 1076 por 0,21 dividido por 2. Por 0,21. ¿Cuánto? 112. Y antes, ¿cuánto ganábamos? 16. Lo subimos a 100. Harto más. Entonces, ahora, con la selección en contra, si lo multiplicamos por 0,91, ¿cuánto nos da? 102,82. Perfecto. Y entonces ahora calculamos el promedio de los hijos. Va a ser 102,82 más 600. Eso va a ser 702,82. Subían 100 kilos en la producción. Ya, más de 100. ¿Sí o no? Preguntas de estos ejercicios. Más o menos. ¿Qué pasó? La tabla es fácil. Si la tabla es buscar el porcentaje que tú quieres seleccionar y qué número equivale, nada más. Profe, pero ¿cómo sé cuál escojo? Si la de allá, la de acá, la de acá. Esta y esta. Estas dos no. Ya. Siempre el I y el porcentaje, nada más. No vamos a venir con la. Veamos qué más hay. Profe, ¿y en la prueba va a aparecer esa tabla? Si es que se pregunta por intensidad, sí, pues tiene que aparecer, pero eso no puede calcular. No, a ver, Eso no. ahí está. Casi se me olvida. Resulta que hay veces que la selección no es tan simple porque yo puedo escoger, esto tiene errores, porque imagínense, ustedes fueron con su uniforme verde, con la tablita, hicieron un par de cálculos y sacan toda la predicción, pero un poco imprecisa a veces, sobre todo cuando yo no tengo datos cuando tengo datos muy como poco data, yo puedo hacer esto, pero si tengo mucha información, si el tipo dice, oye ya, pero yo tengo, mira, toda esta información agregada por meses y años, yo tengo toda esta información, yo puedo utilizar modelos mucho más precisos, y ahí es donde entra el modelo de predictor lineal sesgado o BLUP, o el predictor lineal no sesgado o insesgado como estimador, en donde yo voy a utilizar esto y utiliza modelos matemáticos que eliminan los sesgos. En estadística los sesgos es cuando yo tengo, por ejemplo, variables que yo, no sé, ¿se acuerdan que yo hacía el ejemplo de ir a buscar el sueldo mínimo y le preguntaba a la gente la dehesa? Es un sesgo, porque en el fondo estoy escogiendo una población determinada y estoy perdiendo ciertos datos de otro tipo de población. Entonces esto elimina los sesgos y utiliza modelos mixtos para ello. Los modelos mixtos son aquellos que yo utilizo valores fijos y valores aleatorios. ¿Cuáles son los valores fijos? Aquellos que yo mido sistemáticamente. Por ejemplo, en este caso, la producción de leche. Yo la mido sistemáticamente año a año, es algo que estoy midiendo el peso de los animales, el tamaño de los animales, todo eso se mide de manera sistemática, el sexo, etc. Pero hay ciertos valores que no son fijos, que son, por ejemplo, aleatorios,
lo que yo usaba de ejemplo siempre, si yo tengo el campo, ¿no es cierto? Y tengo arbolito acá, el campo, y más acá una zona rocosa, las vacas que están acá, a lo mejor tienen otro alimento que las vacas que están acá. ¿Influye eso en la producción o no? Podría ser, podría no ser. Entonces pero eso es un efecto variable, no es un efecto sistemático. Entonces en ese caso, yo asocio el modelo a este efecto variable con los efectos fijos, que es la producción de leche, el tamaño, la reproducción y el sexo, y con eso tengo un modelo completo, y ahí determino si pesa o no pesa el ambiente. Por ejemplo, si pesa o no pesa el cuidador, a lo mejor tengo dos cuidadores, y este gallo es súper buena onda con las vacas y el otro no tanto, y a lo mejor las vacas no andan felices. ¿Cómo mido el efecto del cuidador? Es un efecto aleatorio, ¿ya? Y entonces yo armo este modelo, dice que aunque le exige una mejor calidad de información disponible, necesito mucha información, pero tengo un mejor estimador del valor genético. No hay sesgo al respecto. Puedo comparar distintos animales de distintos predios. Aquí yo puedo mirar solo un predio, pero aquí puedo comparar qué pasa con el predio del frente, qué pasa con el que está más en la costa, qué sé yo. Con distinta información, con medios diferentes generaciones, épocas y sexo. Y se pueden comparar animales de distintas granjas también. Entonces, el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, acá están las ventajas. Para hacer estos modelos, no tienen que haber errores de parentesco, es un modelo mucho más preciso, no lo hacemos en este curso porque es más complejo. Hay parámetros genéticos, heredabilidades, repetibilidades, correlaciones de los caracteres, disponer de bases de datos que son muy fuertes y analizar la información de manera adecuada. Entonces, ¿obtengo mejor información? Sí. ¿Permito comparar animales de distintas granjas, distintos sexos y distintas edades? Sí. ¿Maximizo el progreso genético multicarácter? Sí, los estimadores son mejores, pero necesito mucha información, necesito un pedigrí sin errores, requiero conocer parámetros genéticos y necesito manejar data, o sea, software, para poder calcular esto de manera adecuada. Eso quería mostrarles cómo se hacía para que ustedes conozcan. Y traí un ejemplo, a ver si no lo alcanzamos a mostrarles. Vengo un segundo a ver si se los muestro, pero si me tienen paciencia, no mucha hora. Eso que sé que venía. Hice un modelo para que vean cómo se usa esto. No lo tienen que hacer ustedes, pero ¿se ve o no? No. Más grande, profe. ¿Ah? No se ve. Acá está el modelo, y lo que estoy haciendo acá, que no veo nada, hice factores predictores, por ejemplo, de 10 vacas, cada una con un ternero. Imaginen así. Entonces hice 10 vacas y cada una produce un ternero, y la producción por kilo de día de leche, invertida en los datos. Hice tantos vacas, efectos del ambiente, valor genético por vaca, entonces tú puedes tener toda esa información y tú corres estos modelos. Aquí está la producción, ¿se fijan? La vaca, el ambiente, el valor genotípico, la producción de los terneros. Y tú puedes relacionar todo eso y hacer un modelo estadístico, y el modelo te dice que, por ejemplo, el ambiente permite mejorar, creo que el resultado salía en 0,87 unidades, que no es significativo. Y el R que te da el modelo, el R cuadrado que estadístico que está acá, te dice que en un 30% el resultado que es depende del ambiente. En un 30%, el 70% depende de la genética. Entonces tú puedes hacer el análisis genético después, voy a correr un modelo con el análisis genético que te dice, por ejemplo, que te dan los resultados, que te dan los resultados, esto es muy interesante, te da, por ejemplo, lo que va a pasar. Cada vaca, esta es la vaca 1, disminuye en un 0,33. No es muy bueno. Esta sí aumenta en un 0,24, esta corta, esta disminuye, esta disminuye, esta disminuye, esta corta, esta corta. Entonces te permite seleccionar el mejor individuo, pero con un modelo más completo. Pero esto es más difícil de hacer. Ya.
salga bien. ¿Terminamos? La próxima semana y de ahí viene la prueba. Ok. La próxima semana, la semana que viene, no hay prueba. La siguiente, sí. Al debate, porque